En este video tutorial voy a explicar el tema de tablas dinámicas. Para poder trabajar las tablas dinámicas, antes de explicar cómo se trabajan, las tablas dinámicas son una poderosa herramienta de análisis y herramienta de producción de información. Tengo aquí tres tablas. Primero que todo voy a explicar qué tipo de tablas se pueden utilizar. ¿En qué tipo de tablas podemos hacer un análisis de tabla dinámica? Lo primero es lo siguiente. La primera fila debe contener los títulos de cada columna y esos títulos no se pueden repetir. Ahora, aquí ideal, por ejemplo, que no dijese gramos, sino solamente así, peso, mejor, peso, y aquí donde dice talla, pues de pronto no escribirle el paréntesis, sino títulos fácilmente legibles, ¿no? Para no incluir, que no se repitan los títulos. Aquí dice, por ejemplo, Avgar 1, Avgar 2, no hay ningún problema porque uno dice el 1 y el otro dice el 2. No hay ningún tipo de problema. ¿Listo? Noten que hay bastantes columnas, eso es importante. Entre más columnas tenga nuestra tabla, mucho mejor porque más análisis podemos hacer nosotros. Ahora, seguramente en la tabla van a haber algunos datos de tipo numérico que uno pueda sumar, como por ejemplo aquí los pesos o las tallas, que se puedan sumar, se puedan promediar algún tipo de operación aritmética. Las tablas entonces candidatas a ser analizadas con esta herramienta de tablas dinámicas son tablas donde tienen muchas columnas, muchas columnas. Noten que esta tabla tiene bastantes columnas. Y hacia abajo, ¿cuántos datos tiene? Para ir hacia abajo pulso la tecla fin y luego flecha hacia abajo. Y aquí en esta tabla tengo 4521 registros. 4521. Con control inicio voy a la primera celda. En la segunda hoja, tabla dinámica que tengo aquí, tengo también varias columnas, no tantas como en la anterior, pero tengo varias columnas. Ahorita explicaré de qué se trata. Fin, flecha hacia abajo. Y hay 5321 registros. La anterior tenía 4521, esta tiene 5321. Control inicio. Y la última tabla es una tabla con menos columnas, pero hacia abajo, fin, flecha hacia abajo, no hay sino 10.374 filas. O sea, son tablas bastante grandes y esos son el tipo de tablas con las que uno puede emplear esta herramienta poderosa de análisis que se llama tablas dinámicas. Con cualquiera de ellas o con todas ellas vamos a trabajar para aprender a usar nosotros las tablas dinámicas. Noten que aquí también hay títulos en la primera fila, no se repiten los títulos y de ahí hacia abajo crece la tabla. Aquí tenemos otra tabla y aquí tenemos otra tabla. Esas son las tablas candidatas a ser utilizadas para utilizar nosotros el análisis de tablas dinámicas. ¿Para qué se usan las tablas y los gráficos dinámicos? Se utilizan para analizar información, para producir información. Veamos aquí que nos dice, desea cambiar la combinación de colores para mejorar el rendimiento, pero conservar actual y no volver a mostrar este mensaje. Sí, combinación de colores actual. Bien, decía entonces que las tablas y los gráficos dinámicos son una poderosa herramienta de análisis y de producción de información. Ahora sí, ¿de qué se trata esta primera tabla? Esta tabla se llama la tabla nacidos vivos. Estos son los datos, cada fila representa el nacimiento de un bebé. Y esos datos son los datos que se han consignado en el certificado que se llama certificado de nacido vivo. Aparecen los datos, primero los datos del certificado, número de certificado, departamento, municipio, área de nacimiento, sitio de nacimiento, código en la institución, nombre de la institución donde nació el bebé, sexo del bebé,
peso al nacer en gramos, por supuesto, la talla en centímetros, la fecha de nacimiento, día, mes, año de nacimiento, hora de nacimiento, parto atendido por, o sea, los datos del parto, tiempo de gestación, que es la edad del bebé, de qué edad nació, de cuántas semanas, número de consultas prenatales, tipo de parto, cesárea o espontáneo, multiplicidad de embarazo, o sea, si fue un solo bebé o fueron gemelos, etcétera, si fue múltiple. Estas son unas medidas que se toman del bebé, hagan unas pruebas que se toman, grupo sanguíneo, factor RH, pertenencia étnica, y luego vienen datos de la madre, nombre de la madre, apellidos, tipo de documento de la madre, número de documento, edad de la madre, estado conyugal, nivel educativo, último año de aprobado de estudios, país de residencia, departamento, municipio, área residencial, localidad, área residencia, localidad, barrio. Vamos a ver si esta columna puede reducir de tamaño, ¿no? Dirección, centro poblado, rural disperso, número de hijos nacidos vivos, fecha del anterior hijo nacido vivo, número de embarazos, régimen de seguridad, tipo de administradora, nombre de la administradora, edad del padre, nivel educativo, último año probado del padre, nombre y apellido del certificador, número del documento del certificador, tipo de documento, profesión del certificador, registro profesional, departamento, municipio, fecha de expedición, estado del certificado. Datos del certificador, del certificado, del parto, de la madre, del bebé, de la madre, del padre. Listo, y de aquí queremos sacar mucha información. Por ejemplo, queremos saber cuántos niños o cuántos bebés. Primero, cuántos niños y cuántas niñas han nacido de estos 4.520 partos. Cuántos niños, cuántas niñas. Cuál es el promedio de talla, tanto en niños como en niñas. También queremos conocer los prematuros, cuántos han nacido prematuros, si nacen más niños o niñas, cuánto pesan, el promedio de peso y talla de niños prematuros o de niños a término. Toda esa información la podemos sacar aquí de esta tabla. Si a usted le preguntaran, vea, aquí tenemos, le dicen, tenemos, voy a pulsar aquí, hay 4.520 partos, ve, aquí hay 4.520 filas. Fin, flecha hacia arriba para ir al comienzo. Si a usted le dicen, dígame cuántos niños, cuántas niñas nacieron aquí, y si usted no sabe usar tablas dinámicas, pues le toca difícil, ¿cierto? Porque le toca pues mirar a ver cómo organiza la tabla. Yo me imagino que lo primero que usted pensaría sería de pronto ordenar, ¿cierto? La tabla. Que ordene, entonces aquí están de primero las mujeres, pero luego le tocaría como seleccionar hasta donde dice mujeres y aquí abajo dice recuento, entonces dice ahí llevo 14, pero ¿hasta dónde va a llegar? Resulta que hay más de 2.000, imagínese, apenas voy en 180 y pico, entonces se demora usted mucho tiempo pidiendo esa información, algo tan simple como saber cuántas niñas, cuántos niños hay. Todo por no usar tablas dinámicas. Entonces por eso es que vamos a aprender a usar tablas dinámicas. Ahora sí, ¿cómo se usan las tablas dinámicas? Lo único que usted tiene que hacer es tener el cursor situado en cualquier celda dentro de la tabla. Nos dirigimos a la cinta insertar y pedimos tabla dinámica, que es el primer icono. Aquí automáticamente debe seleccionar toda la tabla. Indica aquí Excel que ha seleccionado desde A1 hasta BI 4521. En efecto, ese es el tamaño de la tabla dinámica, de la tabla de datos. Y ahora dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. En una hoja nueva, perfecto, así está bien. Esta es la tabla dinámica. De una vez podemos pedir gráfico dinámico. Este es el gráfico, así sin datos. Está bien. Aquí está la tabla y aquí está el gráfico dinámico. Estos, tanto la tabla
como el gráfico son datos de salida. Donde nosotros vamos a trabajar es aquí a la derecha. Estos son los títulos que hay en la tabla. Y aquí es donde nosotros vamos a jugar, a colocar datos en la leyenda, valores que queremos contar o sumar, y aquí filtros. Sobre la práctica iré explicando. Por ejemplo, voy a bajar departamento aquí a valores y como departamento no se pueden sumar, entonces aquí Excel me dice cuenta de departamentos y me dice que hay 4.520, o sea, hay 4.520 registros, eso ya lo sabíamos. Si no bajo un dato de tipo texto, sino un dato tipo numérico, como por ejemplo el peso o la talla, digamos el peso, aquí a la sección valores, entonces Excel me está entregando la suma de peso, o sea, sumado el peso de todos los bebés en gramos, cuánto pesaron todos los bebés, pero sumando todos los pesos, no es un dato significativo, pues pesa nada menos los 4.520 bebés, 13.265 kilos. Recuerden que son gramos. 13.265 kilos. 13 toneladas pesan los bebés, los 4.520 bebés. 13 toneladas, 265 kilos. Ese es el peso de todos los bebés, pero seguramente ese dato de nada nos sirve. Si no queremos la suma, si no queremos el promedio, podemos pulsar clic en la flecha aquí y decirle configuración del campo y decirle no, queremos que nos promedie. Y nos dice, bueno, el promedio es de 2.935. Aquí en el gráfico nosotros podemos activar etiquetas de datos para que aparezca el número. 2.935 gramos es el peso promedio. Pero no quiero conocer el peso promedio, ahora quiero conocer el valor máximo. Y entonces me dice el valor máximo en peso es de 4.960. O sea, nació un bebé de 4.960 gramos. O sea, casi 10 libras. Sí, casi 10 libras. Por 40 gramos no son 10 libras, 5 kilos. Un bebé gigantísimo, con toda seguridad. Y aquí nosotros podemos decirle, ahora quiero que me dé el valor mínimo. Y el bebé que menos pesó de esos 4.520 pesó 500 gramos. Notamos cuánta información en tan corto tiempo. Al tener los datos en la tabla, me quedaría muy difícil decirle aquí a la persona, bueno, muy difícil no, me demoraría un tiempito si me piden toda esa información. Pues si se trata del peso, pues podríamos ordenar en forma descendente. Voy a buscar aquí el peso del bebé. Aquí está peso. Le digo que ordene datos, ordenar en forma descendente y en efecto me dice que el que más pesó 4.960. Y ahora le digo que ordene en forma ascendente y el que menos pesó 500. Pero si quiero el promedio ya me toca usar una fórmula. En la tabla dinámica no uso fórmulas, sino sencillamente configuro y le digo dígame el promedio y ya me dice el promedio. O si quiero que cuente, pues me cuenta. ¿Listo? Bueno, voy a subir el peso y voy a regresar con uno de los datos de tipo texto, o sea, el departamento. Me dice hay 4.520 registros. Ahora yo quiero saber cuántos fueron niños, cuántos fueron niñas. Entonces el campo sexo lo voy a bajar aquí a ejes y noten que me dice cuántas niñas, cuántos niños. Si este campo lo llevo aquí a leyenda, entonces me muestra con colores diferentes, 2.394 niños y 2.126 niñas. Esta leyenda se puede situar en diferentes sitios. Esa leyenda usted la puede situar, por ejemplo, arriba y puede quedar más entendible su gráfico de esa manera, ¿verdad? Bueno, ahí sabemos cuántos niños, cuántas niñas han nacido. Nacieron más niños, ¿no? Bueno, quisiera saber el peso de los niños o de las niñas.
Entonces, si quiero saber peso promedio, por ejemplo, no aquí, tenemos tantas niñas, tantos niños. Queremos saber cuántos niños y cuántas niñas nacieron por cesárea, o sea, tipo de parto. Voy a buscar el campo, aquí está tipo de parto. Ahí tenemos cuántos nacieron por cesárea, cuántos por parto espontáneo y cuántos por parto instrumentado, o sea, con instrumentos requirieron ayuda. Arriba tenemos la tabla y abajo tenemos el gráfico. En la cinta, eso aquí, en la cinta de diseño le podemos dar color y nos resalta pues más las cifras. Estos campos en la cinta analizar se puede ocultar o visualizar los campos. Y aquí es donde trabajamos nosotros. Si bajamos sexo aquí, noten cómo cambia la tabla, o si bajamos parto, va cambiando, y si vuelvo sexo donde lo tenía, allí está. Aquí me he indicado cuántos niños han nacido por cesárea, cuántos con parto espontáneo o instrumentado, cuántos niños, cuántas niñas y cuántos instrumentados. Y repito la misma pregunta, si usted no supiera manejar tablas dinámicas, pues sacar esa información, ahí sí, ya le sería mucho más difícil sacar esa información, porque le tocaría a usted hacer algo así como lo siguiente, decirle datos, decirle ordene, podríamos decirle que ordene primero según el tipo de parto, en forma ascendente, agregar un nivel. Después del tipo de parto, ordene según el sexo. Aceptar. Y entonces aquí están femenino y tipo de parto cesárea. Primero están los de cesárea, me pareció haber visto. Sí, femenino cesárea. Y entonces hasta donde termine cesárea femenino, más abajo, a ver dónde cambia. Más abajo, no, muchísimos, son muchísimos. Entonces, si no, y eso tocaría estar contando todos los que digan cesárea femenino y luego los que digan cesárea masculino. Ahí está femenino, cesárea y dónde está. Lo que pasa es que estoy pasando muy rápido los datos, entonces no alcanzo a leer bien. Cesárea, pero estos son datos de la madre. Aquí dice, ya estamos en masculino, cesárea masculino. Notamos entonces, si no sabemos usar tablas dinámicas, pues es más complicado sacar la información, mientras que aquí es unos cuantos clics y ya sabemos estos niños. Incluso queremos saber el peso promedio. Voy a subir departamento y voy a bajar el peso. El peso. En principio me da la suma de los pesos, pero si no quiero peso, si no quiero el promedio, le digo, deme el promedio del peso. Y puedo agregar etiquetas de datos. Y ya me da el peso promedio de los niños o de las niñas nacidos por cesárea, por parto espontáneo o por parto instrumentado. No es de extrañar que los de parto instrumentado sean los pesos más altos, porque seguramente algunos de ellos nacieron por parto espontáneo o pues requirieron ayuda instrumental dado justamente su tamaño, y por eso son los de peso, los de promedio más alto en peso. Podríamos calcular no solamente el peso promedio, quisiera conocer la talla promedio de esos niños. Aquí está la suma y yo quiero calcular el promedio y también pedirle por supuesto las etiquetas de datos. El promedio de talla de los niños nacidos por cesárea 49 centímetros, espontáneo igual o instrumentado.
Quisiera conocer ya no la talla, quisiera saber el tiempo de gestación en promedio también. Tiempo de gestación, o sea, de cuántas semanas nacieron, etiquetas de datos. Y aquí me da el valor, si no quiero que me diga, aquí es suma, por eso nos da tanto configuración, quiero el promedio. Promedio de semanas. Semana 38, semana 38, semana 39. Pero estos promedios no son muy relevantes en el sentido que incluye tanto niños prematuros como niños nacidos a término. El tiempo de gestación lo voy a llevar aquí al área de filtro y más bien voy a pedir peso y talla. Entonces voy a pedir el peso. No quiero la suma, sino quiero el promedio. Configurar, deme el promedio. Entonces aquí tengo el promedio de peso de niños al nacer, pero tiempos de gestación están todos. Este es el área de filtro. Aquí en el área de filtro puedo decir no quiero todos, sino quiero seleccionar algunos. Quiero seleccionar los prematuros. Bueno, voy a pedirle todos y le quito los que no son prematuros. A partir de la semana 36 son considerados partos a término. Entonces, cuando quito todas las otras semanas, les quito la selección y dejo solamente de semana 23 a 35, estoy seleccionando a los prematuros. Y aquí me dice el peso promedio de prematuros, y eso, ahí está. Peso promedio de los prematuros nacidos por cesárea, mujeres, niñas y niños, por parto espontáneo o por parto instrumentado. Y todos ellos son los prematuros. Quisiera que esos prematuros los cuente. No quiero el promedio de peso, entonces voy a bajar departamento. Al bajar departamento cuenta. Lo que hace es contar cuántos, y aquí me dice etiqueta de datos, cuántos nacieron por cesárea, niños y niñas, por parto espontáneo o parto instrumentado. Si no me interesa el tipo de parto, lo quito y ya me dice cuántos niños, cuántas niñas nacieron por, estos son niños prematuros. Niños prematuros en total 430. Ahora voy a pedir no los prematuros, sino voy a pedir los nacidos a término. Fueron 430, ¿verdad? De un total de 4.521. O sea que como el 10% de 4.521 serían 452. Y fueron 430 los prematuros. O sea, cerca del 10% son prematuros. Nacidos a término, 4.090. 4.090 y 430. Ahí están los 4.520 niños y niñas nacidos. Entonces, estos son los datos, tantos niños, tantas niñas nacidos a término o cuántos niños y niñas nacidos prematuros. Notemos cuánta información podemos sacar nosotros y mostrarla gráficamente. Podemos mostrar promedio de talla, promedio de peso de niños nacidos a término, niños nacidos prematuros. Podemos pedir información de las madres. Voy a quitar esto. Voy a pedir, por ejemplo, que me diga, me muestre edad de la madre. ¿Dónde está? A ver, buscamos nombre de la madre. Edad de la madre la voy a colocar aquí, en este eje. Y quiero que me muestre número de embarazos. Número de hijos nacidos vivos, número de embarazos. Esta es la suma. No quiero la suma, quiero promedio.
Promedio de embarazos. El promedio de embarazos, entonces el promedio más alto lo tienen las madres de 45 años, en promedio 6 embarazos, las madres de 45 años. Pero también quiero mostrar lo siguiente, ahorita cuando no pedíamos promedio, sino teníamos la suma, vemos una tendencia importantísima. Eh, a ver, voy a cambiar el tipo de gráfico. En diseño, cambiar tipo de gráfico y lo quiero mejor así horizontal. Sí. No cambió mucho. Lo voy a dejar en columnas como lo tenía, pero más bien le voy a quitar las etiquetas para que me deje más fácil. Le quito las etiquetas. ¿Cuáles son cuál es la edad a la que más se embarazan las mamitas? Y esto cualquier médico ginecobstetra lo tiene muy claro. 22 años es la edad a la que más embarazos, digamos la edad con la que las niñas de 22 años, las mujeres de 22 años, son las que más embarazos tienen. Aquí podemos ver en la tabla un total de 590 embarazos en mujeres de 22 años. Claro, estamos hablando de plena edad reproductiva. Entonces, no es de extrañar que ese sea pues el tipo de dato eh, que nosotros podríamos esperar. Bueno, sabemos por ejemplo esto, que las mamitas a los 22 años son las que más se embarazan. Quiero saber el número de hijos, a ver, número de hijos nacidos vivos, pero este número de hijos, ¿dónde lo quiero? Número de hijos, quito embarazos. La suma de número de hijos nacidos vivos. Entonces, número de hijos nacidos vivos, la suma más grande está en las niñas de 22 años, claro. Y si hablamos en promedio, si no hablamos de número de hijos, sino promedio, pues seguramente las madres de más edad son las que tienen mayor número. Ahí podemos ver si las de mayor edad son las que tienen en promedio mayor número de embarazos. Pero actualmente las mujeres de 22 años son las que más hijos tienen nacidos vivos y más hijos también, eh, también mayor número de embarazos. Eh, Quiero averiguar el promedio de educación de esas madres. Eh, Podríamos hablar entonces nivel educativo del padre, nivel educativo de la madre, lo voy a colocar aquí. Y solamente quiero que cuente, entonces puedo decirle cuenta de departamentos. Y aquí está ya la tabla que me indica, ahí están los 4520 etiquetas de datos. Entonces, esto es en nivel educativo. Media académica o clásica es la mayoría, o básica secundaria. Media académica, básica secundaria. Normalista profesional 120, técnica profesional 98, tecnológica 46, básica primaria 599, como el 10%. Pero la mayoría están en básica secundaria de grado noveno, 1526 o media académica. Quisiera conocer el estado civil también de esas mamitas. Vamos a mirar lista de campos. No quiero nivel educativo, ahora quiero su situación conyugal. Multiplicidad, estado conyugal de la madre. El estado conyugal de las mamitas, la mayoría no está casada y lleva 2 años o más viviendo con su pareja, la gran mayoría.
Le siguen, no está casada y lleva menos de 2 años viviendo con su pareja. O sea, 2.000, 3.000 y solteras, notemos. Las más altos son solteras, no está casada y no está casada. Entre esos tres grupos, suman 4.293 de las 4.520 partos. 4.293. O sea, la gran mayoría no son casadas. Sabemos que la gran mayoría de partos son mujeres de 22 años y no es de extrañar porque la juventud, hoy en día los jóvenes, tanto jóvenes hombres como jóvenes mujeres, no están pensando seguramente en el matrimonio. Y eso aquí nos lo está confirmando esta estadística. Estos datos son datos reales, son de registros de nacimiento, de certificado de nacidos vivos reales, y esta es la información que nosotros podemos sacar. Notemos cuánta información y en una forma tan rápida podemos conseguir, cuánta información hemos conseguido de esta tabla y sin necesidad de estar ordenando la tabla o estándole nosotros realizando algún tipo de actividad. Ahorita, por ejemplo, aquí dice que hay 4 que están viudas. Si nosotros queremos conocer quiénes son esos casos, exactamente pulsamos doble clic y nos muestra esos 4 casos. Esos son los 4 casos de mamitas viudas. Esa hoja la voy a eliminar. Listo. Entonces, muy fácil conseguir información. Esa tabla dinámica ya la voy a eliminar. Y ahora voy a ver tabla dinámica, otro ejemplo. Y yo pienso que ya con este puedo terminar. El tercero ustedes lo pueden hacer. Bueno, en esta tabla dinámica queremos nosotros, ¿de qué se trata? Aquí está el valor del dólar. Esta es una empresa de flores. Esta empresa de flores envía flores a diferentes países, diferentes tipos de flores. Aquí está la cantidad de ramos que envían, el valor unitario del ramo, la multiplicación de los dos, pues nos da el valor total en dólares. Y al multiplicar los dólares por el valor del dólar hoy, nos da el valor total en pesos. ¿Desde dónde son despachadas esas flores? Desde diferentes cultivos. De aquí nos da el estado. Entonces, ¿cuántos despachos de flores tenemos nosotros en esta tabla? En esta tabla, fin, flecha abajo, tenemos 5.320 registros de flores. No de cuántos ramos, sino de control inicio para ir al comienzo. O fin, flecha hacia arriba. Bueno, vamos a pedir información. Cursor dentro de la tabla, insertar tabla dinámica. Nos ha seleccionado los 5.321 y aquí ya podemos empezar a jugar. Pedimos gráfico dinámico. Aunque no ha salido ningún gráfico, por supuesto nosotros ya podemos seleccionar el tipo de gráfico dinámico que queremos. Bueno, yo quiero saber solamente cuántos despachos hay. Como he pedido un dato de tipo texto, me dice que hay 5.318. Y eso ya nosotros lo habíamos visto aquí. Empieza desde el 1, fin, flecha hacia abajo, 5.318. O sea que el dato es muy confiable. 5.318 despachos. Ya que tengo el gráfico, quiero mirar a ver. Este es el que quiero. 5.318 despachos. Yo quisiera conocer cuál es el país que más nos compra. Entonces podríamos bajar destino aquí. Y si bajo el total en dólares, me indica cuál es el país que más me compra en dólares. Estas cifras voy a darle formato moneda. Le quito los decimales. Y tal cual los escribo allá, igual aquí el gráfico me los muestra. Podría quizás el gráfico más apropiado, cambiar el tipo de gráfico, el gráfico más apropiado de pronto así. ¿Cierto? A eso. Este texto que dice el total, eso se llama la leyenda. Tal vez no necesitamos leyenda.
Bueno, nos dice que en dólares el país que más nos compra es España. Un total de $2.191, muy cercano de Estados Unidos, en dólares. Si quiero saber en cantidad de ramos, quien más nos compra es Estados Unidos. Vea qué interesante. Quien más ramos nos compra es Estados Unidos y en dólares quien más nos ha comprado es España. Bueno, yo quisiera profundizar el mercado de Estados Unidos. Como quiero profundizar en Estados Unidos, lo que voy a hacer es subir destino al área de filtros y dejar fijo el país. Entonces le digo, yo quiero trabajar específicamente con Estados Unidos. Entonces, estos son los ramos de Estados Unidos. Ahora ya quiero saber cuál es la flor que más me compran. Puedo bajar productos aquí. Esto es en cantidad. Como es cantidad no necesito símbolo pesos. Voy a pedir formato número mejor. Formato número, no. Mejor así con los tres sin decimales, pero con puntico o con coma. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí el gráfico? Que Estados Unidos lo que más nos compra en cantidad son girasoles. Girasoles es lo que más nos compra. Y yo quisiera conocer esos girasoles, de qué cultivos salen esos girasoles que van hacia los Estados Unidos. Entonces lo que puedo hacer es producto, subirlo al área de filtro y dejar fijo los girasoles. Digo girasoles. ¿Dónde están los girasoles? Aquí están los girasoles. Estos son los girasoles que van con destino a Estados Unidos. Fijo Estados Unidos, fijo girasoles. Quiero saber de qué cultivo salen los girasoles. Origen. Bueno, el cultivo de donde más girasoles salen con destino a los Estados Unidos, o los dos cultivos son Ubaté y el cultivo llamado Tandil, de estos dos cultivos. Estos datos, a diferencia de los anteriores de nacidos vivos, estos datos son ficticios, no son datos reales, son solamente un ejercicio. El anterior sí era una tabla real. Estos son datos ficticios, pero igual nos sirve para el análisis. Entonces, notemos cómo me he identificado que el país que más ramos nos compra es Estados Unidos, que la flor que más nos compra Estados Unidos son los girasoles y que los girasoles, los dos cultivos que más girasoles envían hacia los Estados Unidos son Ubaté y Tandil. Ahora quisiera saber en qué meses esos dos, voy a dejar origen allí, pero entonces no quiero todos, quiero concentrarme con Ubaté y Tandil. Entonces voy a dejar Tandil y voy a dejar Ubaté. Pero quiero saber en qué meses es que me están enviando esas flores. Voy a cambiar el tipo de gráfico por uno de columna. Listo. Y quiero saber el tipo en qué mes. Entonces los meses los voy a colocar aquí. Pero entonces no es muy claro los nombres de los meses, porque bueno, aquí sí necesitaríamos leyenda, por supuesto, y la leyenda quedaría mejor si la colocamos tal vez arriba. No es muy claro. Voy a bajar mes aquí y voy a subir origen allá. En enero, Tandil. Bueno, así quedó como más claro. En el mes de enero, Tandil, salen los girasoles hacia los Estados Unidos. En febrero salen de Ubaté o salieron de Ubaté. En marzo también salieron de Ubaté. En abril salieron de Tandil. En mayo salieron de los dos, aunque más de Ubaté. En junio salieron de los dos, más de Ubaté. En julio salieron más de Tandil. En agosto más de Ubaté. En septiembre solo Tandil y así sucesivamente. Notemos cuánta información me ha dado la tabla dinámica. Voy a quitar estos elementos y ahora quiero
no en ramos, sino quiero saber en dólares. Total de venta en dólares. ¿Cuál es el país que más me compra en destino? Pero quiero todos los destinos, no con filtro, todos los destinos. Aquí sabemos que el que más me compra, el país que más me compra es España, en dólares. Ahora voy a profundizar en dólares el mercado español. ¿Qué es lo que me compra España? Entonces dejo fijo España y voy a bajar producto. En producto también hay un filtro, voy a pedirle que me muestre todos los productos. Entonces, en dólares, ¿qué es lo que más me compra España? Lo que más compraba Estados Unidos eran los girasoles. Aquí me dice que lo que más compra España son claveles, ¿cierto? Claveles y mini claveles. O sea, hay preferencia por los claveles. Claveles, $366,000, porque estamos hablando es en dólares, y mini claveles, 349,000. Si quisiera saber cuántas transacciones, podría decirle mejor recuento. Y ahí me dice el número de transacciones. De girasoles fueron 116 transacciones. Pero porque el precio por supuesto cambia, fueron 114 transacciones de mini claveles y de claveles. Mayor número de transacciones en girasoles. Pero en lo que tiene que ver con la suma de dólares, lo que más nos ha comprado España son claveles y mini claveles. Yo quiero profundizar sobre esos dos productos, claveles y mini claveles. Entonces voy a pedir aquí, dejo activado claveles y mini claveles. Ahí está. Total de dólares, claveles y mini claveles. Si quisiera saber por mes, cómo se comportan por meses, aquí está por meses, sería mejor cambiar el tipo de gráfico y trabajarlo de esta manera. Son como muy similares las cifras, tal vez no vale la pena mostrarlo de esa manera porque son muy similares las cifras. A ver, podríamos dejarlo así, mejor, quitándole las etiquetas de datos. Noten que aquí nos muestra mes a mes claveles cómo se han comportado. O si bajamos producto y dejamos así, entonces dice enero, tantos claveles, tantos mini claveles. Me parece que quedaba mejor de esta manera. Y este es el mercado español. No quisiera conocer los meses, ahora quiero saber de dónde salen esos despachos. Entonces voy a bajar el origen. El origen, ¿dónde está? Despacho, origen. Pero aquí tengo un filtro. Voy a decirle que me muestre todos. Y aquí me indica de dónde salen. Entonces, claveles salen más de un cultivo llamado Luisiana y mini claveles de un cultivo llamado Florval. Recuerden, estos son datos ficticios. No quiere decir que sí se esté comportando en este momento el mercado de estas flores. Pero estoy mostrando cómo de una tabla de 4,000, flecha abajo, de 5,320 registros, 5,318, porque arriba tengo unas filas en blanco, ¿cierto? 5,318. De 5,318 registros, noten toda la información que he podido sacar. Cuál es el país que más me compra en dólares, etcétera. Quisiera saber cuál es el mes de mayores ventas para mi empresa. Entonces voy a pedir aquí lista de campos. Quito todo esto. Quiero saber el mes. Este destino tiene filtro. Más bien le pedimos todos. Y producto aquí tiene filtro. Le pedimos todos. Listo. Donde aparece el embudito es porque tiene filtro.
Quiero saber por meses y en cantidad eh, cuál es el mes que más ramos se envían. Entonces podríamos pedirle etiquetas de datos para poder corroborar o incluso aquí podemos ordenar en forma descendente y nos queda mejor. Junio. Junio es el más de mayores ventas. Junio, mayo y septiembre. Junio, mayo y septiembre son los meses de mayores despachos en cantidad, por lo menos, ¿no? Vamos a ver entonces si en dólares es igual. Voy a quitar cantidad y agrego valor total dólares aquí. En dólares es diferente. En dólares me dice que el mes de mayores ventas es junio. Ah, bueno, lo mismo, junio y mayo. Junio y mayo son los meses de mayores ventas. Y si quiero saber en junio a dónde, a qué destino se van las ventas de junio, entonces lo que podría hacer sería subir mes aquí al área de filtros y decirle déjeme fijo junio. Listo. Esto es solamente junio. Y más bien quiero el destino. Las ventas de junio, ¿hacia dónde van? Y aquí me dicen, las ventas de junio van hacia Reino Unido y después hacia España. Y así sucesivamente podemos nosotros seguir jugando con esta tabla. Esta tercera tabla son los resultados del ICFES de 10.000, fin flecha hacia abajo, 10.374 colegios. 10.374 colegios. Bueno, nosotros podemos control inicio, eso para ir al comienzo. También podemos insertar una tabla dinámica para poder hacer un análisis sobre estos colegios. Quiero conocer el promedio en química. Pedimos gráfico dinámico, por supuesto. Diseño. No, así me gusta. Y mejor con etiqueta. Promedio en química. Esta es la suma, ¿no? No es el promedio. Esta es la suma. Quiero calcular el promedio, configurar. Le digo, deme el promedio en química. Y este es el promedio en química. Voy a pedirle con menos decimales 6,46 promedio en química, pero todos los colegios del país. Si quiero de un municipio en particular, puedo bajar aquí municipios, o mejor, lo dejo el municipio aquí. Y quiero ver no todos los municipios. Quiero hacer el ejemplo, por ejemplo, con Funza. Entonces voy a pedir promedio de Funza. Este es el promedio en Funza en química. Quiero pedir el promedio en física. Quiero pedir el promedio en biología. Aquí donde dice suma, configuración del campo, quiero promedio. Y también aquí donde dice suma, configuración del campo, quiero el promedio. Este es el promedio de química, física y biología en el municipio de Funza. Quisiera quisiera conocer voy a dejar aquí Funza, pero quiero dos. Ya está seleccionado Funza, ¿no? Me parece que aquí tengo el promedio nacional. Voy a mirar si es cierto. Breve, no veo promedio. Pradera, etcétera. No veo el promedio nacional porque podríamos comparar Funza versus promedio nacional.
¿Esta qué hoja es? Voy a mirar aquí. Esta es la hoja número 4, la voy a eliminar. La hoja se puede eliminar en cualquier momento. Aquí tenemos la tabla. La tabla empieza desde la fila control inicio. Control inicio. Empieza desde la fila 2, ¿no? Desde 2 y desde G. Desde G2 hasta O. Listo. Fin, flecha abajo. Voy a inventarme una institución que se llame Promedio Nacional. Se va a llamar Promedio Nacional. Municipio, esto se va a llamar país. Y aquí voy a pedir el promedio de G2 a 375 y este es el promedio nacional. Y este lo voy a llamar 10,375 y no voy a colocarle nada así. Promedio nacional. Nuevamente voy a pedir, debe ir hasta la 10,376. Tabla dinámica y va hasta 10,376. Ahí tengo mi tabla dinámica, pido mi gráfico dinámico. Voy a pedir un gráfico con fondo negro, creo que este es. Y pidamos el promedio de matemáticas. Matemática y quiero el promedio. Configuración del campo, quiero promedio. Promedio en matemáticas. ¿De quiénes? Entonces, municipio. Y aquí voy a... perdón un momento. Yo lo llamé país. País y se llama promedio nacional el colegio. Ok. Bueno, decía entonces municipio. Yo no quiero todos los municipios. Voy a seleccionar Funza y quiero comparar versus el país. Entonces voy a pedir por la F. FG. Funza. Eso. Y ahora por la P. Funza versus país. Y estos datos pues los quiero sin todos esos decimales, con menos decimales. Y aquí vemos entonces ya etiquetas de datos. Funza versus promedio nacional. Funza 605, el promedio nacional 606. Como la escala es automática, yo ya he sugerido que no es bueno que la escala sea automática. Voy a pedir cuál es el máximo valor. Configuración de campo, le voy a decir que me dé el valor máximo. 8 es el máximo. Voy a darle una escala fija hasta 12. Clic derecho, aquí ya máximo lo voy a dejar en 12. Listo, entonces aquí me muestra, pero este es el máximo, aquí no me está mostrando el promedio, me está mostrando es el máximo y estoy mostrando configuración de campo. Ahora sí, el promedio, este es el promedio de todos los colegios del municipio de Funza. Todos los colegios del municipio de Funza. Quiero colegio. Y aquí ya me muestra entonces los nombres de los colegios. Sería quitar país, ¿cierto? Municipio, voy a quitar país. Por aquí pasó. Pacho.
país. Le quito el chulito a país. Listo. Este es el promedio por colegio. Lo ideal sería eh, cambiar el tipo de gráfico por uno de esta manera. Entonces, estos son los promedios por colegio. El promedio en matemáticas. El colegio Nogales Country School, en el caso de Funza, es el de mayor puntaje. Yo quisiera saber en el municipio de Chía, por ejemplo. Voy a buscar entonces Chía. Pero entonces voy a quitar el chulito de Funza para comparar solamente colegios de Chía. Funza, quitamos el chulito de Funza. Y aquí está una comparación de los colegios de Chía. Academia José María Potier, Escuela Normal Superior Sagrado Corazón. Si escogí, no, escogí fue Chita, Boyacá. Y no quiero Chita, Boyacá, quiero el municipio de Chía. Chía, Cundinamarca. A ver, sea Chía. Y tenía Chita, esto es Chita, Boyacá. Bueno, estos son los colegios del municipio de Chía. Podría pedirle que ordene de mayor a menor. Bueno, ahí están de menor a mayor. Ahora sí, Gimnasio Los Cabos, Gimnasio Campestre Cristiano, Gimnasio Campestre para la Liceo Vía de Oro, etcétera. Aquí están entonces los promedios de esos colegios. También podríamos hacer un comparativo nosotros entre municipios. Decimos nosotros, no, bueno, yo no quiero no quiero el campo colegios. Entonces el campo colegio lo dejo allá. Aquí está promedio de matemáticas, es esto. Promedio de matemáticas y quiero comparar Chía versus Funza. Ya está, bueno, voy a versus Cajicá versus Funza y versus país. MNOP país. Ya me pasé país. Listo, ahí tenemos. Promedio país 606, promedio Funza 605, promedio en Chía 744 y promedio en Cajicá 743. Me gustaría comparar con Bogotá también, a ver cómo nos fue comparados con Bogotá. Bogotá, Distrito Capital. Bogotá 691, o sea, podríamos decir que en estos municipios, de todos estos, donde mejor nivel educativo tenemos es en el municipio de Chía. Le seguiría entre estos que estoy hablando, no estoy hablando de todo el país. Entre estos, Chía es uno de los mejor educados, seguiría Cajicá, le seguiría Bogotá y Funza está como en el mismo promedio nacional. Por provincia se podría hacer un comparativo y se podría hacer un comparativo por diferentes materias, no solamente matemáticas, sino materia por materia. Notemos cuánta información se puede sacar de estas tablas. Información
que es posible sacar siempre y cuando nosotros aprendamos a manejar las tablas dinámicas. Son una herramienta muy fácil de usar, consiste básicamente aquí en jugar y darle la interpretación, por supuesto, escoger el gráfico que más se ajuste a la información que nosotros queremos brindar. Estos informes de tablas dinámicas también se pueden imprimir. Estos informes se pueden imprimir, estas tablas se pueden imprimir. En una próxima grabación explicaré cómo se imprime en Excel tanto tablas como gráficos. Bueno, esto es todo en cuanto a tablas dinámicas. Espero que disfrutemos mucho y que ustedes puedan beneficiarse de este análisis de tablas dinámicas. Hasta la próxima.